Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica. Este tema quisimos ponerlo en primera instancia porque de aquí es de donde salen básicamente todos los requerimientos, todos los lineamientos, todo lo que en teoría, de acuerdo con los lineamientos, tendremos que realizar desde la función que nos corresponde. Es muy importante mencionar lo siguiente. Primero, si somos docentes frente a grupo y vamos a participar por una dirección o una subdirección, o en este caso, entonces ustedes tienen que visualizarse ya como si estuvieran en la función de dirección. Es decir, algunas de las complicaciones que se presentan al momento de contestar un examen de promoción vertical es precisamente que contestamos desde la función que tenemos en el momento de contestar el examen. Por ejemplo, si yo soy docente frente a grupo, las respuestas y mi función es diferente a las funciones de un director o una directora. Entonces, ustedes asúmanse como si estuvieran ya en la función por la que van a participar, ¿sí? Entonces, dicho esto, si tenemos aquí en el grupo directivos o ATPs, de igual manera, la situación es la misma. Visualícense, tenemos que visualizarnos como si ya fuéramos supervisores o supervisoras, ¿sale? Entonces, ¿y cómo vamos a saber cuál es qué es lo que nos corresponde, cuál es la función que vamos a tener o cuáles son las características específicas de la figura educativa por la que vamos a concursar? Pues para eso tenemos precisamente el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica. Esto quiere decir que las funciones que nos corresponden y el ideal de nuestro papel en el ámbito educativo como directivos o como supervisión están contenidos en este documento. Tal vez en la práctica sea diferente, que las distintas realidades a las que nos enfrentamos nos orillen o nos lleven precisamente a actuar de manera distinta a lo que dicen los lineamientos. Pero para el examen, compañeros y compañeras, tenemos que basarnos necesariamente en esto, ¿sí? De acuerdo al perfil que nos corresponda. Bueno, ahora, este marco para la excelencia no surge de la nada, ni tampoco es que se lo hayan inventado personas ajenas a la educación. Podemos tener distintas opiniones al respecto, pero a final de cuentas es lo que nos está normando, ¿sí? Para empezar, este documento contiene un apartado que habla acerca de los propósitos del contenido del mismo. Lo primero es que se establece como un marco común. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si yo soy directivo, entonces estos lineamientos aplican para mí, que vivo aquí en Chihuahua y soy director de una primaria, pero también aplican para una directora que trabaja en Michoacán, por citar un ejemplo. De igual manera pasa con docentes. En el caso de un docente de aquí de Chihuahua, aplican este marco, aplica exactamente de la misma manera a un docente que trabaja en Baja California, siempre y cuando esté en el ámbito federal. ¿Sí? Me refiero al servicio público, sea estatal o federal. ¿Sí? De igual manera, es un marco de apoyo, un marco de ayuda para que si yo tengo alguna duda o alguna inquietud sobre lo que me corresponde hacer o lo que se espera de mí como director, como docente, como ATP, me remito a este documento y ahí me va a decir específicamente cuáles son mis funciones, qué es lo que debo de conocer, incluso cómo debo de comportarme en función de este documento. Si bien es cierto, hay otros lineamientos y hay otros documentos que hablan respecto a nuestra función, pues bueno, este es uno de los que establece de manera muy clara cómo es que pudiéramos nosotros, no cómo es que pudiéramos, sino cómo debemos actuar en función de estos perfiles. ¿Qué es lo que pretende también este documento? Pues bueno, favorecer la comunicación y la vinculación entre las figuras educativas a partir del diálogo. Y a las figuras educativas me refiero a docentes, directivos, ATPs, la comunidad escolar en general, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy docente, ¿cuál es mi función a partir de mi práctica cotidiana? Y además de eso, entonces, yo como docente, ¿cuál tiene que ser mi vinculación con el director para alcanzar el propósito principal de todo documento educativo, que es el aprendizaje de niños y niñas? En este caso, entonces, este documento nos va a hablar de esa vinculación a partir del diálogo y a partir de la comunicación. Ahora, además de eso, también orienta los procesos relacionados con la función. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos relacionados con la función son la capacitación continua, la formación,
la vinculación y comunicación con la comunidad, la vinculación con otras autoridades que no necesariamente sean educativas, que pueden ser autoridades civiles, municipales, estatales y demás, ¿sí? De igual manera, aquí se establece de manera muy clara y específica qué es lo que se espera de nosotros como profesionales de la educación, ¿sí? Si soy supervisor, bueno, en este documento viene específicamente cuál es el papel que debo desempeñar a partir precisamente de lo que me corresponde. Por eso es que habla de una perspectiva de perfeccionamiento profesional. Si yo ubico un rasgo, un criterio, una característica que viene establecida en este documento y que no estoy cumpliendo o que considero que me hace falta fortalecer, bueno, pues es mi responsabilidad, de acuerdo con este documento, buscar las herramientas y estrategias para poder cubrir este perfil que me están indicando en este documento, ¿sí? Insisto, tal vez hay opiniones diversas, incluso podemos hacer críticas a este documento, desde luego, porque no toma en cuenta muchas de las circunstancias reales que acontecen dentro de las escuelas. Pero, reiterando, para el examen sí tenemos que basarnos en esto, ¿sí? En el deber ser y en lo que nos están solicitando. Si no lo hacemos de esa manera, entonces podemos tener algunas dificultades al momento de contestar el examen. Ahora, una vez que ya tenemos así a grandes rasgos cuál es el propósito de estos lineamientos, entonces vamos a hablar de las características de este documento. ¿Cuál es el contenido? ¿A dónde nos lleva este documento? En primer término, está basado en los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Si bien es cierto, cada gobierno, cada sexenio imprime su sello en cuanto a políticas educativas, este gobierno no es diferente, ¿sí? La nueva escuela mexicana establece ciertos elementos que en sexenios anteriores no se veían, al menos no de manera textual, dentro de las leyes y reglamentos. En este caso, uno de los planteamientos que sí se está poniendo mucho énfasis es precisamente el de la inclusión, que dentro de la inclusión está la diversidad, está el máximo logro de aprendizaje, la dignidad humana y otros principios éticos y filosóficos que vamos a ir viendo durante las sesiones con los documentos que vamos a ir revisando. Por eso es muy importante que no perdamos de vista que también, al menos en el papel, la nueva escuela mexicana y por tanto estos lineamientos están basados en los derechos humanos y en el interés superior de la niñez. Más adelante vamos a analizar cuál es la diferencia entre derechos humanos, entre interés superior de la niñez y cómo es que aplica dentro de su salón de clases, de su escuela o de su zona escolar. Para ello también es necesario mencionarles que existe un marco conceptual, pedagógico y organizativo, el cual rige nuestro trabajo. Y este marco conceptual consiste precisamente en estos lineamientos de los perfiles de acuerdo a nuestra función. De igual manera, la característica de este documento es que busca la acción, la formación propia y el trabajo colaborativo. Esto nos lleva a que tenemos que emprender estrategias, acciones para fomentar o para fortalecer nuestra formación académica y además de eso tenemos que hacerlo colaborativamente. ¿Con quién? Con las personas con las que trabajamos cotidianamente, compañeros y compañeras docentes, padres y madres de familia, niños, niñas, supervisión, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a revisar a qué se refiere con este asunto del trabajo colaborativo y la formación propia. De igual manera, como les comentaba hace un momento, refiere a los aspectos centrales de la función. ¿De cuál función? Bueno, si es promoción vertical, se trate de dirección o de supervisión, bueno, pues hace referencia a estas funciones precisamente. Muy bien. Bueno, hasta aquí es una parte muy sintética, muy concreta del contenido de la primera parte precisamente de estos lineamientos, ¿sí? Ahora, el documento es mucho más amplio, pero la idea es revisar los asuntos más medulares para que ustedes, si tienen alguna duda concreta, entonces puedan regresarse y saber dónde buscar esa duda. Ahora, lo que buscamos con esto, compañeras y compañeros, no es darles un recital de qué es lo que contienen los lineamientos, sino más bien lo que buscamos con esto es precisamente que en conjunto, en comunidad, podamos identificar en la práctica cotidiana dónde aplican estos perfiles, ¿sí? O cómo es que podemos hacer en la práctica cotidiana para cubrir con este perfil, con el perfil que nos toca. Ahora, probablemente estemos pensando, bueno, estoy revisando los lineamientos, estoy revisando los criterios, los indicadores,
pero pues yo soy un docente de grupo y pues yo veo que mi director o directora no cubre con esto, o yo veo que el supervisor o supervisora tampoco lo hace, o como docente no lo estoy cubriendo. Bueno, precisamente por eso hablaba hace unos momentos de lo que hacemos versus lo que debemos hacer. Y con eso no estoy estigmatizando que lo que hacemos que no esté en los lineamientos esté mal hecho, ¿eh? No, al contrario. Las realidades distintas que vivimos exigen una respuesta que no necesariamente está en los documentos. Pero, vuelvo a repetir, sí es muy importante tenerlo en cuenta para poder contestar acertadamente el examen. Ahora, aquí tenemos los dominios, criterios e indicadores del perfil. Aquí, concretamente, hay que distinguir que lo macro, lo más amplio son los dominios. Dentro de los dominios existen criterios y dentro de los criterios existen indicadores, ¿sí? El dominio es lo general, los criterios son los que nos indican algo más concreto y los indicadores pues, es lo más específico, donde nos dice, a ver, mira, aquí el docente que conoce a su grupo debe de saber cómo aprenden los niños y niñas y por tanto debe conocer las asignaturas y ahorita vamos a revisarlo, ¿sale? Ahora, ¿de qué perfiles estamos hablando? ¿Cuáles son los perfiles que contiene este documento? Pues hablamos de maestras y maestros frente a grupo, hablamos de técnicos docentes, la diferencia entre docentes y técnicos docentes, los técnicos docentes regularmente trabajan en secundaria, ¿sí? Que dan asignaturas específicas. Y docentes, pues estamos hablando de preescolar, primaria, ¿sale? Básicamente esa es la diferencia. Hay otros términos bastante más amplios, pero en concreto es eso. La asesoría técnico-pedagógica, que en este caso, pues bueno, creo que ahorita nada más estamos Liliana y yo quienes tenemos esa función. Y seguimos con los directivos, directores y directoras, y aquí también entrarían subdirectores y subdirectoras, ¿de acuerdo? Y por último tenemos supervisión, que en este caso, pues ahorita creo que no nos acompaña ninguna supervisora o supervisor y tampoco jefe o jefa de sector. Pero ahí también entra. La razón por la que no hay una figura que sea jefe o jefa de sector es porque no es nacional esta figura. Nada más existe en algunos estados, Chihuahua es uno de ellos, pero en muchos estados de la República esa figura no existe. Pero por algunas razones ahí que después platicamos. Bueno, hoy vamos a revisar dominios, criterios e indicadores del perfil de maestras y maestros, de directivos y de supervisión. La razón es muy sencilla. Maestras y maestros porque viene promoción horizontal. Todavía no sabemos exactamente en qué va a consistir, pero sí va a salir la convocatoria. Después, directivo porque docentes es a la función que se aspira. Aquí quisiera hacerles un pequeño paréntesis. Aquí en Chihuahua no existen subdirectores o subdirectoras que cubran el requisito de los años mínimos que se piden para poder ser directivos, directores o directoras. Por tal motivo, a docentes frente a grupos se les está permitiendo participar directamente para la función de dirección. En algunos otros estados no es así. Y esto se los comento porque de repente nos perdemos entre todo el mar de información y nos llega información de otros estados de la República, pero siempre es muy importante confirmar de qué lugar estamos hablando, contextualizar geográficamente y temporalmente, desde luego, para que no sea información ya desfasada. Después tenemos la función de supervisión, que en este caso quienes podemos participar para supervisión son directores y directoras, y ATPs, ¿sí? En el caso, no sé si ahorita esté con nosotros alguien que esté en esta circunstancia, pero si son ATPs por reconocimiento o que hicieron examen pero no tienen clave, pueden participar para dirección. Solo ATPs con clave pueden participar para supervisión, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos al asunto de los dominios de manera directa, ¿sí? Son 4 los dominios que establece este documento. Cada figura educativa que le acabamos de mencionar, cada perfil tiene estos 4 dominios. En el caso del dominio número 1, es el mismo para todas las figuras, desde docentes, a directivos, ATPs y supervisores. Les decía, vamos a revisar nada más docentes, directivos y supervisión. Entonces, aquí en la parte donde dice una maestra y un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, aquí, si ustedes que vamos a participar para promoción vertical,
Entonces aquí le ponemos nada más un director o directora que asume su quehacer y el resto. Un supervisor o supervisora que asume su quehacer profesional y el resto. Pero aquí, lo que se dice así de manera muy general, muy sencilla, aquí tenemos que ponerle nombre y apellido, tenemos que ponerle especificaciones. ¿Sale? ¿Por qué resaltamos donde dice principios filosóficos, éticos y legales? Bueno, porque en estos principios filosóficos entra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3º, la Ley General de Educación, los acuerdos establecidos por la UNICEF, los derechos humanos, el interés superior de la niñez, y en la cuestión de los aspectos legales, bueno, pues los reglamentos, la Ley General, el Acuerdo 96, el reglamento de las condiciones de trabajo para todos los trabajadores de la educación. Todos esos documentos, ¿sí? De acuerdo con este dominio, debemos conocerlos, ¿sí? Y no solo conocerlos, sino también aplicarlos en nuestra práctica cotidiana. ¿Ustedes imaginan un director o una directora que no conozca el Acuerdo 96, que es donde viene especificado cuál es el reglamento interno de las primarias en general? No, ¿verdad? En teoría, todos los directores y directoras debieran conocer este reglamento. Sí, es ya de hace muchísimos años, desde por allá de 1970 y algo, 80 y algo, no recuerdo el año. Pero ese es el que sigue vigente. Es donde vienen los permisos económicos, las licencias, donde viene también la cuestión de las vacaciones, y en muchas ocasiones los directores y directoras actúan en función de lo que se ha hecho por costumbre, ¿sí? Por los acuerdos internos que se hacen. Y eso, insisto, en la realidad, en las distintas realidades, no es que sea incorrecto, ¿sí? Pero siempre es importante tener presente cuáles son los documentos legales en los que nos vamos a basar, ¿sí? Aquí en este dominio precisamente se hace referencia a eso. Ahora, esto no quiere decir que en la cuestión de los principios filosóficos, éticos y legales de la educación, nada más los deba de conocer el directivo. Desde luego que no. Como este dominio es común, quiere decir que como docentes también deben de conocer todos estos principios y no nada más conocerlos, sino trabajar en función de ellos. Uno de los principios, otro de los principios legales es precisamente lo de las llegadas a la escuela, ¿sí? El derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. En algunas escuelas les niegan el acceso por X o Y razón, que por el cabello, que porque llegaron tarde. Todo eso está contenido en esos documentos y de acuerdo con este dominio, de acuerdo con estos lineamientos, todos y todas quienes nos dedicamos a la educación en una escuela o en una zona, todos y todas debemos conocerlo y aplicarlo. Entonces, en este caso, tenemos para supervisión, para dirección y para docente frente a grupo, este dominio es exactamente el mismo, ¿sí? Debemos actuar con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Ahora, aquí voy a hablar un poco acerca del interés superior de la niñez, porque eso está contenido entre los párrafos precisamente de este dominio. ¿Cuál es la característica o por qué se habla tanto del interés superior de la niñez? Bueno, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tenemos derechos humanos, pero hay ocasiones en los que los derechos humanos de Mónica, por citar un ejemplo, ¿sí? Se contraponen un poco con los derechos humanos de un niño o una niña. Por ejemplo, en el momento en el que mis derechos como docente, por ser persona, por ser un ser humano, están coartando el derecho a la educación de un niño o niña, entonces ahí entra el interés superior de la niñez, ¿sale? Porque se privilegia más el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes por encima de los derechos que yo pudiera tener, incluso por los derechos laborales. De ahí que surgió una gran controversia cuando esto se implementó. Tenemos opiniones, desde luego. Yo soy una de las personas que considera que, bueno, habría que revisar en ciertos contextos. Pero en este caso, como es lo que está vigente, entonces, si en alguna de las preguntas del examen les dice, bueno, que el maestro se retire de la escuela para protección suya y que deje el grupo para que lo suspenda las clases. Ah, bueno, ahí estamos vulnerando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Sí, porque yo tengo derecho a estar seguro, pero dentro de esa seguridad no puedo dejar sin el derecho de educación a niños, niñas y adolescentes. Y esto por hablar de un ejemplo.
probablemente se encuentren en alguna otra situación o pregunta donde les hablen precisamente de un niño que es maltratado, niño o niña. Entonces, yo como persona adulta y sobre todo como servidor o servidora pública, pues tengo no nada más el deber, sino tengo la responsabilidad legal de dar aviso a las autoridades. Si no lo hago, entonces estoy siendo cómplice, estoy cometiendo un delito por omisión y además de eso, estoy vulnerando el interés superior de la niñez, porque tienen derecho a la salud, a la seguridad y todos esos derechos que nosotros ya conocemos. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere con interés superior de la niñez. ¿Sí? Los niños y niñas son sujetos de derechos. ¿Sí? Nosotros como personas adultas no podemos, literalmente no podemos y tampoco debemos decidir por ellos y ellas e incluso no podemos nosotros tomarlos como propiedad nuestra, ¿sí? De acuerdo con los principios filosóficos, éticos y legales, ¿sí? Ellos son personas y por lo tanto son sujetos de derechos y también cuando hay una controversia entre mis derechos humanos y los derechos humanos de niños y niñas, pues ahí entra el interés superior de la niñez. Sí, en términos así muy concretos. Ahora, dentro de este mismo dominio, pues bueno, se habla también de la formación continua, ¿sí? De la formación continua y permanente, ¿sí? Que es parte precisamente de los principios filosóficos, éticos y legales. ¿A qué se refiere esto de la formación continua y permanente? Bueno, se refiere precisamente a que si yo identifico como docente frente a grupo que no domino la cuestión de la tecnología y que ahora en la pandemia entonces ya no pude dar clases o ya no quise dar clases o resulta que tengo un alumno autista y yo no estoy capacitado para ello, entonces tengo la obligación, la responsabilidad profesional de capacitarme para poder atender a este niño o niña. ¿De acuerdo? Porque si no, entonces yo me convierto en esa barrera para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? Y no solo es eso, sino que estoy incumpliendo el principio de la educación bajo un enfoque inclusivo. Entonces, insisto, así es como debe de ser, ¿sí? Ya las realidades son diversas, pero así es como debe de ser. Entonces, si en el examen me preguntan, hay un alumno con autismo, ¿sí? Con espectro autista, ¿qué le recomendarías para darle una educación de calidad? Y una de las opciones dice, le recomendaría que se cambie de escuela a otra que sí tiene USAER. Pues claro que no, ¿sí? Yo sé que en Chihuahua no pasa eso, pasa en otros lugares, pero tomemos en cuenta que le estamos negando el derecho a la educación, ¿sí? Y automáticamente por esa simple y sencilla razón, entonces la respuesta se vuelve incorrecta, ¿de acuerdo? A eso me refiero cuando les hablo precisamente de esa necesidad de capacitación. Si llega un niño autista, un niño sordo, un niño o niña con cualquier característica y yo no estoy capacitado, mi obligación es capacitarme. Ahora, eso es como docente. Como director de una escuela, de acuerdo a este dominio, mi responsabilidad es verificar y fortalecer esa capacitación en maestros y maestras. ¿De acuerdo? Porque a partir de ese crear las condiciones para el aprendizaje, desde la dirección tengo que propiciar eso, ¿sí? Buscar los mecanismos colaborativos, con diálogo, comunicación, gestión, para que todos los maestros y maestras de la escuela estén capacitados y capacitadas precisamente para atender las necesidades de aprendizaje. Si nos brincamos un poco, como supervisor o supervisora, la dinámica es parecida a la de la dirección. Tengo que buscar vínculo con algunas instancias, con algunas instituciones que de cierta forma faciliten la capacitación al maestro o maestra que va a atender a ese grupo, ¿sí? Esa es la función como director o directora, conocer todo este asunto de lo legal y además como supervisor, además debo de conocer a qué acuerdos ha llegado México con instancias internacionales, ¿sí? Eso también es muy importante considerarlo. Por ejemplo, hace no mucho tuvimos una reunión donde nos informaron que Chihuahua va a empezar a trabajar de acuerdo a los principios de la UNICEF y esos principios tienen que ver con los derechos humanos, con la perspectiva de género, entre otras cuestiones. Entonces, como supervisor, debo de conocer esos acuerdos, los objetivos del milenio, todo eso que a los que tiene acceso México como país, que tienen que ver con educación, como supervisor o supervisora debo conocerlo, porque yo soy el vínculo entre esas políticas y la zona escolar, directivos y docentes. Y si yo no las conozco, entonces, pues
no puedo verificar y no puedo garantizar que todas esas políticas efectivamente se estén practicando dentro de las escuelas, ¿sí? Debo gestionar, debo conocer reglamentos, todo eso, acuerdos internacionales. Yo sé que pues en la práctica a veces no es así, ¿sí? Dista mucho de lo que establecen los lineamientos, pero eso es lo que debo de conocer si voy a participar para la función de supervisión. Eso entre otras tantas cosas. Ahora, vamos a hablar entonces de la cuestión de, basado estos principios filosóficos, tienen cierta vigencia en función de las políticas educativas, ¿sí? Por ejemplo, las leyes que debemos conocer en este sexenio en función de la capacitación docente, anteriormente era el servicio profesional docente, ahora es la UCICAM, que bueno, en términos prácticos las personas prácticamente son las mismas, pero ya en términos de políticas educativas y de cuestiones legales, pues bueno, no son las mismas leyes que teníamos que estudiar o que teníamos que repasar en sexenio anterior que las de este sexenio, porque tienen una perspectiva diferente. Se habla de una perspectiva crítica, inclusiva, se habla de rezago, entre otras tantas cosas. Entonces, a lo que voy con esta cuestión es precisamente el asunto del dominio y que todos y todas, maestros frente a grupo, dirección y supervisión, debemos conocer para poder cubrir nuestro papel, de manera que se espera. Incluso en el documento así lo dice, el docente que se espera, o lo que se espera del docente, lo que se espera del supervisor, lo que se espera del directivo. ¿Sí? Así tal cual con esas palabras así lo dice. Y por tanto, nosotros tenemos que ponernos esa idea, tenemos que grabarnos en la mente que eso que dice ahí, al menos para el examen, es lo que tenemos que hacer. Y ya ni hablar de la promoción horizontal, donde prácticamente teníamos que recitar lo que dice este marco para la excelencia para poder haber obtenido un puntaje más o menos elevado en la redacción. ¿Sí? Este marco para la excelencia, ustedes lo hubieran recitado ahí y les aseguro que hubieran tenido prácticamente el máximo puntaje. Entonces, es muy importante esa revisión documental de estos lineamientos en específico. Ahora, vamos entonces con el dominio número 2. ¿Sí? La invitación sigue siendo que ustedes revisen el documento completo si es que no lo han hecho. Aquí vamos a abordar solo algunos puntos principales. En este punto, en el dominio número 2, aquí sí hay diferencia de acuerdo a la función que cada quien ostenta. Insisto, si ustedes van a participar por dirección, revisen los dominios de la función directiva. Si van a participar para supervisión, la misma situación, ¿sí? Y el de docente, ese es importante que lo revisen porque, bueno, ahí podemos identificar qué es lo que se solicita de nosotros, nosotras, pero cuando salga la convocatoria de promoción horizontal, eso es lo que les va a servir también, ¿sí? Ahora, aquí, en el caso del docente, una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. ¿Les suena conocido? Seguramente lo leyeron en el artículo 3º, seguramente lo leyeron en los documentos que hay sobre inclusión educativa, la escuela inclusiva, seguramente también lo leyeron en la Ley General de Educación. En todos los documentos, este es el sello característico, bueno, uno de los sellos característicos de esta gestión, de este sexenio, la excelencia, la inclusión y la equidad, pero más la excelencia. Ahí en el artículo 3º especifica a qué se refiere el documento con excelencia. Ya después lo vamos a revisar. Ahora, decidimos resaltar este apartado donde dice conoce a sus alumnos y hasta aquí nos quedaríamos. Conoce a sus alumnos. Conocer a sus alumnos, compañeras y compañeros, no se refiere nada más a saberse sus nombres o saber cuántos años tienen o saber cómo se llama su papá o su mamá. No. Va muchísimo más allá, porque además de eso, ustedes deben de conocer cómo es que aprenden sus estudiantes, cómo es que, qué características tienen, si tienen alguna enfermedad, cuál es el contexto familiar, el contexto socioeconómico, y además de conocerlos, tienen que emprender acciones y estrategias para que esas barreras que enfrentan, que pudiera ser el ambiente familiar, sean disminuidas o erradicadas para que tengan acceso al aprendizaje, que eso tiene que ver con la inclusión. Y en función de las características o de las áreas que adolecen sus alumnos y alumnas, entonces
brindar las oportunidades de acuerdo a esas características, y ahí estaríamos hablando de la cuestión de la equidad. Estas dos características nos van a llevar a la excelencia en el aprendizaje, que eso significa que adquiera las herramientas para desenvolverse, entre otras tantas cuestiones. Entonces, todo eso que les acabo de comentar, entre otras tantas cosas más, es lo que nos pide el dominio 2 como docentes frente a grupo, que debemos de conocer, y además de conocer, practicar, ¿sí? Porque no se queda nada más en el discurso, también tiene que llevarse a la práctica de acuerdo con los lineamientos. Ahora, si hablamos de la función de la dirección, hay diferencia. Por eso les comentaba que aunque a todos y todas nos dedicamos al ámbito educativo y trabajamos en una escuela o en una zona, las funciones son diferentes. Ustedes, cuando ya sean directores o directoras, deben de reconocer la importancia de su función, ¿sí? La importancia en términos de elementos que les permitan construir de manera colectiva una cultura escolar centrada en la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. Y esto de la inclusión, interculturalidad y excelencia no significa nada más decir, ah, sí, yo soy intercultural porque hay muchos alumnos y alumnas rarámuris y yo los acepto. Eso no es inclusión. Eso es su obligación como directores, ¿sí? Y si no lo hacen, entonces están cometiendo un delito porque le están negando la educación a un niño o niña, ¿sale? No nada más es identificar, va más allá, se tiene que aprovechar esa interculturalidad y se tiene que respetar, ¿sale? Entonces, en ese sentido, aquí la función de la dirección tampoco hay que confundirnos, no es hacer todo, ¿sí? Se trata de propiciar las condiciones para que se realicen las cosas que hacen falta para un aprendizaje de excelencia. Ahora, ¿cómo se va a hacer este asunto? A través del colectivo. Y el trabajo en colectivo o el trabajo colaborativo no hace referencia a que ustedes como directivos, como directores o directoras, a ver, maestros y maestras, se tiene que pintar la escuela, por citar un ejemplo, ¿sí? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer aquello. Ah, bueno. ¿Pero por qué? Porque yo soy el director y yo mando. Entonces, no. Aquí, en cualquier pregunta que ustedes encuentren en el examen, siempre, siempre tiene que privilegiar el diálogo. Pero el reto consiste, compañeros y compañeras, ustedes como directores y directoras, bueno, ¿dónde está esa delgada línea? ¿O cómo le hago para no cruzar esa línea entre tomar en cuenta los lineamientos? Porque en el dominio anterior ya me dijeron que tengo que conocer el acuerdo 96, ¿sí? Y precisamente entre los reglamentos y el diálogo, la comunicación y ese fomento de una cultura colectiva, de esa cultura escolar. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, ese es precisamente aquí donde ustedes como directores y directoras tienen que dar ese giro precisamente a lo que se hace a veces en algunas escuelas. Soy el director, yo mando y tú lo tienes que hacer. No, se trata de trabajo en equipo, se trata de colaboración, ¿sí? Insisto, eso en sus escuelas no pasa, pero para que a ustedes no les pase tampoco, entonces sí deben de tomar en cuenta esto. En el caso de la supervisión, hablamos de una supervisora o supervisor que conoce las políticas vigentes. ¿Por qué es importante esta cuestión de las políticas vigentes? Como les decía hace un momento, porque la supervisión, en este caso, pues también incluye a ATPs y a supervisor o supervisora, deben de conocer estas políticas porque la supervisión es el puente, es el vínculo que existe entre estas políticas educativas y las escuelas. Por eso es que la supervisión debiera bueno, sí, también está dentro de sus funciones capacitar a personal docente respecto a las políticas que van surgiendo, a los programas de estudio, a las cuestiones de la reglamentación, en este caso las leyes de la UCICAM, a todo eso. Es función y es trabajo de la supervisión ser ese vínculo. Insisto, que no pasa en la realidad tal vez, pero sí debiera de pasar. Entonces, ustedes ya como referencia, si van a participar para supervisión, ese es uno de sus funciones principales. El asunto de que la supervisión era meramente administrativa, fiscalización, de recursos materiales, de gestionar que las plantillas de las escuelas estuvieran completas, que los alumnos y alumnas asistieran a la escuela. Eso sigue siendo parte de sus funciones, pero no es lo único ni lo más importante. Lo principal tiene que ser esta cuestión de lo académico, ¿sí? Entiendo esa parte de que, pues bueno, en la realidad difícilmente ocurre.
pero debiera ser así. ¿Por qué? Porque existe el manual del supervisor, porque existen las herramientas de la supervisión, donde vienen lo de las observaciones de clase, todo eso, ahí está. Y regularmente en el examen viene eso, ¿sí? De las observaciones de clase, de gestionar apoyos, de qué hacer si un directivo no lleva en orden las cuentas de la escuela, o si no hay un ambiente colaborativo, o si hay conflicto en una escuela. Ustedes como supervisores o supervisoras, ¿qué hacen? Ah, pues bien sencillo, le digo a la maestra que pida cambio. Fácil. Pero eso no se debe de hacer, ¿sí? Se debe de actuar en función de los reglamentos, sí, pero siempre bajo la premisa del diálogo y la colaboración, ¿de acuerdo? ¿Y para qué se tiene que hacer esto? Bueno, pues para que prevalezca en los planteles una cultura de colaboración y se orienta también la construcción de una perspectiva compartida de mejora educativa, ¿sí? Es decir, el supervisor o supervisora tiene que participar activamente en todos estos procesos, ¿sí? A partir del conocimiento de las políticas educativas vigentes. Y aquí en vigentes es bien importante que no lo olviden, porque políticas educativas van y vienen, pero en los exámenes se toman en cuenta las vigentes. Y si hay algunas respuestas que traen políticas educativas atrasadas o que no están correctas, entonces ahí es muy importante que tomen en cuenta eso. Ahora, en el dominio número 3, compañeras y compañeros, aquí también hay diferencia entre funciones. De hecho, en el 2, 3 y 4 son diferentes, el único que es igual es el 1, ¿sale? Ahora, en este caso, para docentes frente a grupo, se habla de la generación de ambientes favorables. ¿Para qué? Para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. En este caso, ambientes favorables, y yo sé que esto siempre lo hemos comentado, no es nada más tener bien pintado el salón, tener ahí adornos, carteles, cuentos, los nombres de los niños y niñas, los trabajos más representativos. Es parte de ese ambiente favorable, pero no necesariamente es lo único. El ambiente favorable tiene que ver con las condiciones, a veces intangibles, que se propician dentro del salón. Hablamos del ambiente de confianza para que las niñas, niños y adolescentes participen. Hablamos de ese respeto a esas participaciones. Hablamos de que todas y todos los niños y niñas deben de participar para que se hable de un ambiente favorable para el aprendizaje. Y aquí me van a decir, oye, no, pero pues hay niños que pues, no quieren, o sea, o no se les da, o son muy tímidos, y ahí qué hago, ni modo que lo obligue. No, no lo van a obligar, pero sí deben de propiciar que haya confianza a partir del diálogo y a partir de este trato respetuoso que debe haber de alumnos a docente y viceversa, ¿sí? Esos ambientes favorables también tienen que ver con la capacitación que debe de tener el maestro o la maestra, ¿sí? Si yo tengo un alumno, alumna hiperactivo o hiperactiva, entonces yo debo de estar capacitado para atender esa situación. Si no lo hago, si no estoy capacitado y no tengo estrategias para atender esa situación, entonces el ambiente ya no es favorable para que este alumno o alumna aprenda. Por tanto, ya no estoy cumpliendo con este indicador que habla acerca de los ambientes favorables. ¿Sale? Ahora, dentro de la cuestión de los ambientes favorables, en el documento enlista exactamente qué es lo que los docentes frente a grupo deben de hacer. ¿Para qué? Para ser el docente que se espera según la nueva escuela mexicana. Ahora, en el asunto del director o directora, aquí hablamos de organizar el funcionamiento de la escuela. Y aquí quiero hacer que se note mucho la diferencia. Como docente, ambientes favorables para mis alumnos y alumnas dentro o fuera del salón, pero con mi grupo. ¿Sale? Como directivo, bueno, pues yo tengo que organizar el funcionamiento de la escuela de tal forma que se propicien estos ambientes favorables para el aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con organización y funcionamiento? Bueno, verificar que maestros y maestras lleguen puntuales a su centro de trabajo, que estén en los salones, que estén trabajando lo que tienen que trabajar, verificar que también planearon, verificar que haya bancas suficientes, que las condiciones climatológicas no sean una barrera, que haya calentones, que haya aires acondicionados, que si falta algo de capacitación, bueno, pues también gestionar esa capacitación. Todo eso que propicia un funcionamiento de la escuela adecuado en términos materiales,
pero también de capacitación. Y también debo propiciar que haya un ambiente de confianza en el colectivo. Todo eso es lo que tiene que hacer un director o directora. ¿Sale? Recuerden, compañeros y compañeras, que el director o directora tiene el papel con la mayor responsabilidad que existe. Porque si algo pasa en la escuela, algún incidente, el director o directora es responsable. Pero es que yo no sabía. Bueno, pues es que tu trabajo es saber lo que pasa en la escuela. ¿Sí? Eso sí deben de tenerlo muy presente. De igual manera, aquí hablamos de la formación integral de niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir, entonces, que además de, les decía, de las cuestiones materiales, también se debe propiciar todo esto que habla del aprendizaje, todo lo de los ambientes, los materiales necesarios. Ustedes como directores y directoras tienen que hacerlo. Ah, es que pues ya no me gustó tanto la función. Tiene bastantes bondades la función. Sí, es la de mayor responsabilidad, insisto, pero también tiene bastantes bondades. Ya supongo, no supongo, sí me consta que aquí en el grupo tenemos a compañeros y compañeras que ya han sido o son directores y directoras. Y bueno, también la pregunta es, ¿y a qué hora voy a hacer todo eso? Bueno, pues vuelvo a repetir, las realidades nos rebasan, pero es muy importante que para el examen sí recuerden todo eso que les toca hacer. Y en el asunto de la supervisión, debemos de favorecer la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión. Voy a recapitular las diferencias. Maestros y maestras de grupo, los ambientes favorables para el aprendizaje. ¿Qué va a hacer el directivo? Buscar la manera de que generar las condiciones y el funcionamiento de la escuela para que se generen estos ambientes de aprendizaje. ¿A través de qué? De lo que sea necesario. Ahora, desde la supervisión, bueno, pues yo no tengo que ser, para empezar, no tengo que ser un obstáculo. Eso es uno. Segundo, debo de buscar la manera de favorecer y de fomentar las prácticas pedagógicas. Un ejemplo, vamos a decir que la maestra Rosy González está batallando, no está entregando planeación y ya la directora le puso que sus notas malas y ya está extrañamiento y aún así no presenta planeación. ¿Qué hago? No le voy a pedir su cambio. Voy a dialogar con la maestra, voy a dialogar con la dirección, voy a comunicarme, vamos a buscar la manera de darle la asesoría o el acompañamiento. ¿Por qué? Porque pues la idea es, a partir del diálogo, que la maestra no solo planee, sino que a partir del diálogo, de ser necesario, modifique sus prácticas pedagógicas, porque a lo mejor son muy tradicionalistas o están enfocadas nada más a la cuestión mecanicista del aprendizaje, a la memorización. Y entonces yo como supervisor, pues para empezar, debo tener la solvencia legal, porque a partir de lo que yo conozca de reglamentos, mi función es precisamente la asesoría y el acompañamiento también. Y además de eso, debo tener el conocimiento de la planeación, de los enfoques de enseñanza, de la evaluación, debo de tener el conocimiento también de todo esto, de todo lo pedagógico, porque de lo contrario, entonces me va a decir la maestra Rosy, ¿sabe qué, profe? Pues la verdad es que usted me quiere asesorar, pero veo que no sabe nada. Entonces, insisto, esto no sé si pasa o no en las realidades, yo sé que ustedes sí saben, pero al final de cuentas, todo eso que les acabo de comentar y mucho más es lo que debe de hacer y saber un supervisor o supervisora, ¿sí? No es llegar y a ver, tienes que planear y si no te vas de la zona, no, porque eso es algo que también es un vicio que se ha arraigado, o sea, el sentirse dueños o dueñas de las escuelas y de las zonas. Nosotros no somos dueños ni dueñas de las escuelas, que también por ahí en el examen anterior venían algunas preguntas sobre eso. No quisiéramos dueños o no, sino que nos tomábamos como si la escuela fuera nuestra propiedad y por tanto pues, teníamos derecho a lucrar con la escuela. Eso venía en las preguntas iniciales, en la de, no recuerdo cómo se llamaba, pero en el instrumento, en el de habilidades directivas. Ahí venían algunas sobre eso. Entonces, a partir de esto, eso es lo que pudiéramos hablar del dominio número 3. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar al dominio número 4. En el dominio número 4 tenemos también que son diferentes, ¿sí? Aquí hablamos del criterio de una maestra o maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para empezar, que la frase tan conocida de es que es mi grupo, yo sé lo que hago, o de la puerta para adentro es mi grupo, yo sé lo que hago, eso definitivamente hay que quitarlo de la mente.
porque eso no aplica, pues no debiera aplicar en la realidad tampoco, pero bueno, a final de cuentas, aquí en los lineamientos está muy claro que no debe de ser esta situación. ¿Por qué? Porque se habla de trabajar en equipo con las y los docentes. Y aquí, en este participa y colabora en la transformación. Habla también de que el docente o la docente deben de tener la disposición, así lo dice, para recibir asesoría y acompañamiento, ¿sí? Así que si yo voy a asesorar alguna de las escuelas y me dicen, no, pues no quiero, pues ya están incumpliendo. Claro que también depende de las formas, ¿verdad? Hay maneras de asesorar y hay maneras de acompañar, pero pues eso ya lo tendríamos que ver en el perfil del asesor o del supervisor. Pero en este caso sí habla de eso. ¿Cómo participo colaborativamente? Bueno, para empezar, estoy presente en los consejos técnicos escolares, que son la instancia donde se habla precisamente del aprendizaje y las estrategias que se deben de llevar a cabo para fortalecer el mismo. Y no nada más debo estar ahí y estar con el celular o estar en las sesiones en línea con la cámara apagada y sin decir nada nunca. No, debo de participar activamente y no para mi conveniencia, sino que debo de participar activamente para mejorar el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este caso, se habla de colaborar sí con los compañeros y compañeras docentes, pero también con la comunidad, con padres y madres de familia. Eso de que también, de que no, es que yo soy el maestro, pues no por nada tengo mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado. ¿Usted qué me va a venir a decir a mí de cómo dar clases? Eso tampoco, porque debe existir el vínculo y se privilegia también el diálogo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, ustedes como docentes deben de participar en esto y en otras tantas cosas, en las actividades, en sus comisiones, en las guardias que se les asignen, en las actividades que emprenda la escuela con el fin del aprendizaje, todo eso deben de participar activamente, ¿sale? Ahora, en el caso del director o directora, aquí, si bien se habla de que las y los docentes deben de participar activamente, bueno, pues el director o directora debe de propiciar esta corresponsabilidad. ¿De quién? Bueno, pues de la escuela con las familias, la comunidad y las autoridades educativas. Y esto se va a propiciar a partir de las estrategias claras, de la rendición de cuentas también, porque es una de las preguntas que venía. Decía que, bueno, yo como escuela tengo que rendir cuentas. Pues claro que tengo que rendir cuentas. De entrada a padres y madres de familia y también a autoridades educativas. Entonces, en este punto, pues esa corresponsabilidad se genera a partir de la transparencia, la rendición de cuentas, el diálogo, la comunicación, entre otras tantas cosas, ¿sí? En este caso, ¿para qué es todo esto de que estamos hablando? Para la formación integral y el bienestar de los alumnos. El bienestar se puede entender desde el punto de vista de distintos autores y autoras, pero para esta finalidad del examen y de lo que nos rige en el ámbito educativo, tenemos que basarnos en lo que se establece en el artículo 3º y en algunos otros documentos de lo que significa el bienestar, ¿sí? Insisto, puede haber muchas acepciones, pero en este caso tenemos que basarnos en ellas. Ahora, una vez que ya vimos lo del directivo, vamos a ver lo del supervisor o supervisora. En este caso, pues como ustedes pueden ver, vamos como de lo micro en términos de concreción, no en términos de que sean más o menos, sino de lo micro a lo macro. Es decir, ya vimos lo del docente, ya vimos de directivos, ahora vamos a ver de supervisión. Y aquí, entonces, lo que tiene que hacer el supervisor o supervisora es ese vínculo con autoridades educativas, diferentes instancias de apoyo, comunidades y familias para que contribuyan a la transformación y mejora de las escuelas. Yo como supervisor tengo que buscar la manera de solventar las necesidades de la escuela a partir de este vínculo, ¿sí? Tengo que gestionar. Si en mi escuela hay niños y niñas que, vuelvo al ejemplo del espectro autista, bueno, pues voy al Instituto José David como supervisor a gestionar precisamente eso, que nos den una capacitación, que nos acompañen, entre otras cosas. Si en una de las escuelas falta un maestro o maestra y el grupo está atendido por el directivo, bueno, pues el directivo también tiene otras funciones, pero una de las funciones principales es eso, verificar que los grupos tengan docente. A lo que iba con este ejemplo es que yo como supervisor tengo que buscar la manera de atender esta situación precisamente para que el grupo esté atendido, ¿sí? Si hay algún otro problema que tenga que ver con, se me ocurre, con el Consejo Escolar de Participación Social, bueno, yo tengo que buscar la manera de dialogar con el Consejo Escolar de Participación Social precisamente para solventar, para atender estas necesidades o estas problemáticas. ¿Sí? Esa es mi función como supervisor.
Y esto nos lleva a que hay un hilo conductor desde el dominio 1, porque entonces si yo voy a atender todas estas cuestiones de vínculo con autoridades y voy a atender problemáticas y demás, pues entonces tengo que conocer los lineamientos, tengo que gestionar ambientes para el aprendizaje. Todos los dominios, los 4, tienen vínculo entre sí. Y estos vínculos no se limitan nada más a este documento. Tienen vínculo con el artículo 3º, con la Ley General de Educación, con todos los documentos que ustedes encuentren. Conforme vayamos avanzando en las sesiones, ustedes se podrán percatar de que muchas palabras se repiten, ¿sí? Y no es, en este caso, no es porque sea tan repetitivo el asunto, sino porque debe de existir esa congruencia entre los documentos. No podemos estar hablando de que las manzanas son esto y de rato, sí, los chiles jalapeños también hacen esto. No puede ser de esa manera. Tiene que existir ese hilo conductor entre cada uno de los documentos. Entonces, eso nos lleva, compañeros y compañeras, precisamente a identificar, primero, ¿para qué es para lo que vamos a participar? Que para dirección. Bueno, me olvido del perfil de docente, me olvido de la supervisión del ATP y me enfoco nada más en el de dirección. Y entonces reviso el documento y digo, como director me toca hacer esto y esto. ¿Lo podré hacer o no? Esa es otra historia, ¿sí? Pero lo primero es llegar a la función. Ahora, si voy a participar para supervisión, lo mismo. Me olvido del de directivo, me olvido del de docente y me enfoco en el de supervisión y digo, bueno, como supervisor me toca esto, y tengo que hacerlo. No, pero es que ya en la práctica, pues es que los supervisores que yo he conocido, pues nunca ni dominan nada de lo académico, es más, ni los reglamentos saben y nunca me visitaron. La única vez que me visitaron fue cuando me peleé con el director. Bueno, pues entonces ya sabemos que eso no es lo que tiene que hacer un supervisor. Lo que tiene que hacer un supervisor con base en lineamientos es lo que dice este documento. En este sexenio, insisto, ¿sí? Allá se van a encontrar a lo mejor algunos lineamientos que son del servicio profesional docente o anteriores, esos no aplican, ¿sí? Al menos no si hablamos de perfiles, ¿sí? Los que aplican son estos que están vigentes. Ahora, una vez que ya identifiqué la función por la que voy a participar y que ya identifiqué el perfil, los dominios, los criterios e indicadores, ahora, pregúntense, ¿estoy cumpliendo o voy a cumplir con esos lineamientos? Pues grábense en la mente que sí lo van a hacer. Porque así automáticamente cuando se les presente una pregunta que tenga que ver con cómo deben actuar, entonces se van a acordar, el dominio tal, en el criterio tal, en el indicador tal, dice que yo como supervisor tengo que hacer esto y esto. ¿Cómo? Con el diálogo. Bueno. Y si hay una que dice diálogo, probablemente esa sea. ¿Sale? Entonces, eso básicamente, así en términos muy generales y concretos, es lo que se refiere a los 4 dominios de las funciones de las que hablamos hace un momento, que son docente frente a grupo, que también es dirección, y por último la supervisión. Perdón que sea tan reiterativo, pero de verdad, concéntrense en la función por la que van a participar. Olvídense un rato de si son docentes o si son en la función que tengan. Concéntrense en lo que van a participar. Por experiencia que me han compartido, les aseguro que si ustedes no se quitan esa camiseta de docente y se ponen la de directivo, se les va a hacer más complicado, porque respondemos a partir de lo que hacemos y además de la función que tenemos, y eso les va a complicar mucho la cuestión del examen.